¿Cómo les va? Buenas noches. En estos días asistimos a discusiones que venimos tratando incluso en el programa vinculadas a la economía y ahora aparece esta cuestión del arreglo que ya el gobierno nacional tiene cerrado con el Fondo Monetario Internacional. Un arreglo que junto con otros bancos internacionales y la Corporación Andina de Fomento estaría un poco más arriba de los 40.000 millones de dólares, cifra que nos asusta, endeudarnos y meternos en esa historia. Pero está claro que ese número va a calmar las turbulencias de la economía del último tiempo. Pero más allá de eso aparecen las cuestiones que la mayoría de quienes ven ahí, la mayoría de quienes estamos haciendo este programa aquí, tenemos en todos los días. La inflación, las preocupaciones de la economía cotidiana, el precio de los alimentos, de la garrafa, de la luz, las tarifas, todas estas cuestiones que tienen que ver con nuestra realidad. Paritarias en un vergonzoso 15% y aumentos de precio que se van por las nubes. Y en el medio de toda esta cuestión aparece el crudo número de la pobreza, que para fin de año lo vamos a ver crecer. Como hace un tiempo el presidente Macri junto con la ministra Stanley anunciaron una baja, las próximas noticias sobre este número son realmente malas. ¿Por qué? Porque todos estos temas de la economía, todos estos temas de la inflación, todos los temas de las discusiones salariales, el porcentaje de la jubilación, toda esta cuestión hace que ese número que está alrededor del 30% de la pobreza sea un número que la Argentina no se puede mover. Bajó un poquitito y ahora va a volver a subir un poco, pero estamos en que 1 de cada 3 argentinos la está pasando muy mal. Entonces yo digo, y reflexiono y pienso, que el verdadero problema de fondo de la Argentina es este, el que debe atender el gobierno es este. Vidal ha ido junto con la ministra Stanley a hablar con el Papa y aparece esta problemática de la pobreza. Y allí es donde deben estar enfocados los cañones. Después la discusión de la política, de si Cristina aparece un poco más, un poco menos, si Felipe Solá se larga, si Urtubey es o no crítico del macrismo, si Macri metió en la mesa chica realmente a Monzó Sanso fue decorado o cuestión para la tribuna, todo esto no importa. Esas son cuestiones políticas que discutimos, que a mí me encanta charlar, pero la cuestión verdadera es que este gobierno se decida de una buena vez a ir a fondo contra la pobreza, que es el verdadero drama que tiene hoy nuestro país. Otro de los dramas que tiene nuestro país es la corrupción y por eso hemos invitado hoy a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, quien ya ha venido a este programa, pero ahora a cargo de esa oficina queremos hablar de algunas de las cuestiones que tienen que ver con los verdaderos cánceres de nuestro país. Uno es la corrupción, pero vuelvo a decir, lo fundamental es la pobreza de los argentinos. Ya venimos en Las Cosas Como Son. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. San Martín, te puedes conectar gratis a internet para hacer lo que quieras. Facebook, Instagram, mandarle WhatsApp a todo el mundo. Aprovechalo y navega sin gastar tus datos. Auspicia Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En el municipio de La Matanza entregamos por tercer año consecutivo los libros de textos en todas las escuelas públicas del distrito. Nuevamente, cada alumno de los jardines y las escuelas primarias tienen los libros que necesitan para aprender en forma gratuita. Los libros son de los chicos.
En La Matanza trabajamos para garantizar que todas nuestras niñas y niños tengan las mismas oportunidades. A la escuela mejor con libros. Matanza avanza. Intendencia Verónica Magario. Tenemos todo para conectarnos. Movistar ahora también es internet en casa y teléfono fijo. Elegí móvil, internet y fijo. Movistar, elegí todo. Muy bien, Laura, gracias por venir, Gracias por invitarme. Bueno, a ver, el nombre vudú vuelve a aparecer. ¿Por qué ustedes pidieron una condena en estos días? Porque estamos entrando en la etapa final del juicio oral por la causa Chicone, tanto la Oficina Anticorrupción como la UIF, que somos querellantes en la causa, representantes por el Estado, y el fiscal. En el día de ayer hemos pedido lo que consideramos son las condenas que corresponden para Vudú, Núñez Carmona, Chicone, Vandenbruele y otras personas que participaron en lo que las tres partes hemos definido en una maniobra de corrupción que estaría acreditada y probada en la causa judicial. Esa es mi pregunta, ¿estaría acreditada? Sí. Porque a veces parece como cuestiones que quizás López y los bolsos es lo icónico, pero después en la causa hay que demostrar cada una de No, estas perdón, cosas. quiero corregir el verbo, está acreditada. O sea, jamás un fiscal o un organismo del Estado va a pedir una condena si no está seguro de que está acreditado. Claro. Hemos pedido 5 años y medio de prisión con inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos, al igual que el fiscal de la causa para Amado Vudú, y unos 5 años, si no me equivoco, para Núñez Carmona, y así, Claro. digamos, en menor medida para el resto, pero incluso para el señor Chicone se ha pedido una condena que podría implicar prisión. ¿Cuándo se define esto? Bueno, ahora se van a escuchar todas las defensas, pues son varios Claro. que han sido acusados por las partes, y después habrá, bueno, será el momento de la condena y pasará un tiempo hasta que se lea el fundamento de la condena. Nosotros calculamos que quizás antes de la Feria Judicial de Invierno, y si no en el mes de agosto, vamos a conocer el resultado de esta causa y este juicio. Claro, lo que decía este juicio tiene que ver con cumplimiento efectivo de la pena, suponiendo que le den 5 años, lo que piden ustedes, o hay instancias y va recién preso, Vudú eventualmente, luego de más adelante y no ahora. Bueno, ninguna de las partes que acusó hasta ahora pidió el cumplimiento efectivo. Eso lo puede disponer el tribunal si considera que hay un peligro de fuga por parte de Vudú o algún otro tipo de situación que vaya en contra de lo que establece el código procesal. Pero sí, si se estableciera, podría, eso lo va a decidir el tribunal, podría ir preso inmediatamente una vez que se lea la condena. Nosotros creemos que va a ser condenado, por supuesto él y las demás personas tienen la posibilidad de apelar esa condena, como lo han hecho otros, y esperamos también, dado que hay una demanda social tan importante sobre esto y una mirada de la sociedad sobre la justicia argentina, que las apelaciones no tarden años. Claro. O sea, que la resolución de las apelaciones, cuando hay una condena, se produzca en tiempo y en forma. Pensá que estamos esperando todavía que se confirme la condena de Carlos Menem en 2 causas, la de sobresueldos y la de armas. Hace bastante tiempo que estamos esperando. Por eso ¿no? pregunto, porque quizás Vudú, que aparece como un ícono de la corrupción del kirchnerismo, que fue preso por otra cuestión, mi opinión en su momento, sin el conocimiento jurídico correspondiente, era que era equivocado que hubiera ido preso, pero digo, aquí sí habría un juicio, y como vos decías, y también la UIF y también el fiscal dicen que está aprobado, como que decís, bueno, ahora sí debería ir preso. Sí, pero viste que los pasos del el proceso penal algunas veces son un poco distintos a quizás Obvio. la demanda de algún sector de la sociedad. Lo importante es que aquí hay
una causa judicial, hay un juicio. Es una causa judicial que además todavía tiene una segunda parte, lo que se llama Chicone 2 o Chicone residual, que está instruyendo el juez Lijo. Nosotros hemos pedido el procesamiento de Ricardo Echegaray por haber sido responsable de la maniobra impositiva que permitió hacer todo lo que después se hizo, y también del banquero Jorge Brito, el expresidente del Banco Macro, que desde nuestro punto de vista es parte fundamental del financiamiento económico de la maniobra por la toma de Chicone. Bien, me interesa esto porque en general aparece como un hombre intocable, Brito, ¿no? Y a mí no me interesa, lo digo acá claramente. Jorge Brito, titular de Banco Macro, aparece en esta causa. ¿Qué nos podés decir vos de cuál ha sido el rol de este hombre que, por lo que uno piensa, es quien puso la plata, él y O Moneta, para que Vudú avanzara sobre Chicone? En la investigación judicial, en el juzgado del Hijo, en el expediente en el que participamos, nosotros hemos visto, y por eso hemos pedido el procesamiento, que hay responsabilidad de Jorge Brito en el financiamiento, no de otras personas. Vudú siempre ha sindicado a otras personas, sin embargo, en los papeles aparecen Jorge Brito y personas vinculadas al Banco Macro como Máximo Lanuse, a quien también le hemos pedido el procesamiento. ¿Qué es lo que nosotros creemos y que debería suceder? Una vez que se produzca esta condena, esperamos que el juez de la causa Chicone 2 en primera instancia decida hacer los procesamientos. Porque no hay que olvidarse que hay una segunda parte, ¿no? Muchas veces los jueces, para mandar a juicios rápido alguna causa, mandan una parte. Y esto puede ser bueno porque avanza una parte del juicio de corrupción, pero también puede ser malo porque todo el mundo se olvida de la segunda parte. Y entonces se quita la atención de allí y entonces las causas empiezan a adormilarse. Sí, como el caso 11, por ejemplo, la tragedia 11, que sigue teniendo un juicio. Pero estamos por llegar al... Mira, la oficina está por alegar próximamente, no sé si antes o después de la feria de invierno, ahí vamos a pedir la condena de Julio De Vido y de la otra persona que está siendo juzgada, de Simeonov. Seguramente haya fallo y condena antes de fin de año, en el caso de el juicio 2 o la parte 2 de la tragedia de 11. Ahora vos, hasta ahora hemos hablado de Vudú y ahora metés el caso de Vido, digo... ¿Vos te quedás conforme con que íconos del kirchnerismo, como ministro de Economía de Cristina, el hombre que fue por orden de Néstor a apropiarse de Chicone y después vicepresidente de la Nación, y debido el ministro de principio de Néstor a final de Cristina, el hombre de la planificación de las obras y de la plata a los intendentes? ¿Te quedás satisfecha si estos íconos del kirchnerismo son castigados? Bueno, no son los únicos. Ricardo Jaime está preso. Ha sido condenado Juan Pablo Schiavi con prisión en suspenso, pero que podría llegar a ir a prisión por la tragedia de 11. José López está preso. La semana que viene comienza el juicio por enriquecimiento ilícito contra José López. La oficina también querella en ese juicio. Milani está preso y va a enfrentar un juicio por enriquecimiento ilícito, además de los de lesa humanidad. Con lo cual, y esto sí me parece que es importante, esta es una nota distinta de otras etapas. La justicia, porque hay mucha demanda de la sociedad y porque hay una sociedad que cambió, empezó a dar respuestas. Con la velocidad que a la mayoría de los argentinos le gustaría, probablemente no, porque si la justicia hubiese sido plenamente independiente antes del 10 de diciembre del 2015, todo lo que se terminó probando en el expediente en contra de Vudú se podría haber probado mucho tiempo antes, y sin embargo la justicia no actuó con los funcionarios en los cargos, ¿no? Salvo cuando el fiscal Dilelo pidió el procesamiento del entonces vicepresidente de la Nación. Pero hay un cambio, probablemente, bueno, se inicia el juicio contra Báez en unos meses, y a fin de año estamos calculando, a principios del año que viene, según están proyectando los tribunales, se iniciaría el juicio contra Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita vinculada al manejo y al direccionamiento de la obra pública, y miles de millones de pesos a Lázaro Báez, a quien nosotros hemos indicado en los expedientes judiciales como socio o partícipe necesario de ese entramado. Bien. Hemos hablado de todas estas cuestiones que tienen que ver con gente del kirchnerismo, pero vos sos titular de la Oficina Anticorrupción, y algunos observan que está la mirada muy puesta en el pasado y no está puesta la mirada en lo que es la gestión actual.
que debe haber corrupción, como en todos los gobiernos, porque no hay gobierno en el que no haya corrupción. Sí, obviamente hay algunos en los que hay muy poca, mucha o muchísima, como la última década. ¿Vos qué respondés cuando alguien te dice, ¿por qué no mira más lo que pasa en el macrismo? Porque lo estamos mirando, porque estamos controlando las declaraciones juradas de los funcionarios, porque estamos mirando si hay o no hay conflictos de intereses, porque les estamos enviando permanentemente instrucciones, recomendaciones, alertas, porque también hay consultas a la oficina que hace un trabajo preventivo en ese caso, porque tenemos dos roles, el preventivo y el investigativo, porque como nos toca aplicar la ley de ética pública en el Poder Ejecutivo, nosotros tenemos esta obligación de verificar la evolución patrimonial de los funcionarios, de conocer sus intereses, de evitar situaciones que puedan transformarse en el futuro en un delito, como una negociación incompatible o un tráfico de influencias. Entonces, sí nos ocupamos del presente. Aparecen los nombres de Quintana y de Echeverri en situaciones distintas. Sí nos ocupamos del presente, en términos de que estamos y hemos fortalecido todos los controles para evitar situaciones que involucren a los funcionarios de la primera línea del gobierno. Como vos bien dijiste, corrupción en un país como la Argentina siempre hay, y también trabajamos con las denuncias que nos llegan, las que tienen visos de seriedad, las hemos profundizado y algunas las hemos presentado en los tribunales. Hemos denunciado, bueno, en el caso del Inca, 2 denuncias penales ha presentado la Oficina Anticorrupción. Ahora se está analizando una tercera presentación que ha habido en los últimos días. Hemos también llevado o hemos aportado material a causas judiciales de manera espontánea o porque nos lo han pedido los fiscales o los jueces. Y con respecto a los casos que mencionaste, en el caso de Echeverri se analizó la cuestión de un bono que le había cobrado como expresidente de la Sociedad Rural. Un bono de 500.000 pesos que le habían dado el día que Marcos Peña contó que iba a ser el futuro ministro de Agricultura. La Sociedad Rural le da un bono de 500.000 pesos. Bueno, nosotros hicimos todo el análisis que corresponde a la luz de la Ley de Ética Pública y le dijimos al ministro que eso no correspondía, que estaba contrario a los principios de esta ley y que devolviera ese dinero. Y así efectivamente está acreditado que lo hizo. Te acordarás hace un tiempo que en el caso de Aranguren se analizó si podía o no tener acciones de una empresa del petróleo para la cual él había trabajado y él se había retirado y le habían pagado su retiro con esas acciones, siendo ministro de Energía. La oficina analizó este caso y le recomendó al ministro que vendiera esas acciones, que no podía tener acciones, o sea, que le recomendábamos que estaba reñido de alguna forma con la prudencia y con la imagen y la confianza que la sociedad tiene que tener a sus funcionarios, que él mantuviera acciones de un ex empleador dentro del área de competencia de su función como ministro de Energía. Entonces hemos trabajado y trabajamos mucho. El presidente de la Nación constituyó un fideicomiso ciego para deshacerse, hasta que sea presidente, del manejo de su patrimonio, que hoy lo están manejando terceros. El presidente no tiene conocimiento de lo que está sucediendo con su patrimonio para separar ese patrimonio de su actuación como presidente de la Nación. Esto es inédito, nunca pasó en la Argentina. Entonces vos me decís, estamos haciendo mucho esto, control uno a uno sobre los funcionarios de más alto rango del gobierno. Después, ¿qué le decimos y qué le dice el presidente a cada miembro del gabinete? Ustedes son los primeros que tienen que controlar en sus propias áreas de funcionamiento que se hagan las cosas bien. Si vos encontrás a un ministro o a un secretario de Estado, hablo de funcionarios importantes, en un hecho de corrupción, ¿qué haces? Lo tengo que denunciar inmediatamente, como también debería, si un ministro encuentra que un secretario de Estado ha cometido una negociación incompatible, pongámosle el nombre del Código Penal, o un tráfico de influencias, tiene que ir solo corriendo a denunciarlo. O lo denuncia a la oficina, o a la oficina o a un fiscal, o ante un fiscal federal. ¿Y vos qué harías? ¿Le denunciás a un fiscal y le avisás al presidente? Por supuesto. Se avisa en términos institucionales, como por ejemplo la resolución de los casos Echeverri, el caso Aranguren y de otros casos, se le comunican al presidente, porque es el jefe de todos ellos y tiene que saber como órgano. El jefe tuyo también, a ver, y también me parece que pero a mí me parece que también responde al Ejecutivo. Sí, y a mí me parece que es importante este punto que vos haces, porque la Oficina Anticorrupción no es el Poder Judicial, ni son los fiscales. Es un órgano de control interno del Poder Ejecutivo. Sí, a vos te designó Macri. Y es un órgano de control interno, como es la Sindicatura General de la Nación, que son órganos internos, de contralor interno, somos auditorías internas. Nosotros, ¿qué controlamos? La conducta de los funcionarios dentro del Poder Ejecutivo. Bien. Y mi trabajo es, justamente cuando se detectan malas conductas,
investigarlas, denunciarlas y reportarlas al superior, en este Bien. caso al presidente de la Nación. Si vos tuvieras que poner una nota, siendo 1 algo muy malo y siendo 10 un buen cumplimiento de las normas anticorrupción, ¿cómo lo punteas a este gobierno? Bueno, yo creo que la Argentina estaba en 0,50 Claro. y ahora está entre 6,50 y 7, acercándose más a un 7. Hay que seguir trabajando. Nosotros el año pasado capacitamos 5.000 empleados y funcionarios públicos. Batimos todos los récords desde que existe la Oficina Anticorrupción con distintas modalidades de capacitación. Trabajamos con auditores internos, trabajamos en las empresas del Estado, trabajamos con las direcciones de compras de los ministerios. También el Ministerio de Modernización hace un trabajo gigantesco con la digitalización de los expedientes administrativos, con los sistemas electrónicos de compras. Hemos instalado unidades de ética y transparencia en vialidad. Vos sabés que ha habido siempre, históricamente, mucha corrupción en vialidad. La ministra de Seguridad generó 4 unidades anticorrupción dentro de cada una de las fuerzas de seguridad donde hay denuncias y reportes permanentes de irregularidades. O sea, ¿qué hemos hecho? Hemos aumentado el control interno para evitar que pase lo anterior. Ahora, cuando vos ves de dónde veníamos, no había control, ni interno ni externo. ¿Y sabés qué es lo bueno? Porque vos hablaste del presidente. Al presidente lo controla el Congreso y la justicia. El Congreso a través de los mecanismos establecidos en la Constitución. Y la justicia que lo debe controlar y lo ha investigado el presidente. Sí, lo está investigando y lo está investigando afortunadamente por el tema del correo también. Absolutamente. A él y a su familia. Muy bien. Muy bien, este programa tiene un cierre especial que presentamos de esta manera. Amo el color del Cabernet Sauvignon y este San Felicien Cabernet Sauvignon está maravilloso. Ya te digo que con la mano ya me doy cuenta la temperatura perfecta que tiene, fresquito el asunto. Gracias por venir, ¿eh? Gracias por la invitación. Bueno, tenemos 4 minutos, con lo cual vamos a hacerlo picadito. Tema corrupción siempre aparece Carrió. ¿Cómo te genera vos el rol de Carrió hablando todo el tiempo de la corrupción? ¿Te incomoda, te gusta? No, me parece buenísimo. A ver, son distintas responsabilidades. Claro. Nosotros como querellantes en causas judiciales o denunciantes tenemos responsabilidades personalmente. Yo soy la que firma los escritos cuando pide elevar a un juicio de corrupción a un funcionario o un empresario. Tengo una responsabilidad penal y administrativa y debo hacer bien mi trabajo. Ser legislador requiere otras habilidades. Yo lo fui anteriormente, el legislador tiene fueros. La doctora Carrió ha hecho denuncias muy importantes. El trabajo de un organismo de control interno, como te decía, es diferente, pero a mí me parece buenísimo que se hable. Incluso ella ha aportado información a la oficina, ha hecho denuncias, y también hay otras personas que han hecho este trabajo con seriedad. Graciela Ocaña, Margarita Stolbizer también cuando era diputada. Me parece que todo contribuye. Y también es bueno hablar de cómo cambiar y fortalecer las reglas para prevenir la corrupción. Bien, quiero aprovechar tu presencia en los 2 minutos finales para hablar del caso Nisman, porque vos estuviste muy cerca de él cuando eras diputada y él estaba por hacer esa denuncia al Congreso, 2 días después muere y ahora la justicia determinó que fue asesinado sin saber aún quién lo hizo. ¿Cómo coincidís obviamente seguramente con esta definición judicial, pero qué te parece que falta? Bueno, seguramente el móvil parece que ya está claro, que su asesinato estuvo vinculado a su denuncia. Me parece que a la justicia le faltará investigar todavía quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de ese asesinato. Creo que también nos tiene que servir todo eso que pasó para reflexionar sobre las mentiras, sobre las difamaciones, sobre el uso del poder, el mal uso del poder político para perseguir, para asesinar probablemente, porque yo no creo que haya sido un asesinato común, digamos, no hubo un robo, no hubo un hurto, fue un magnicidio, como dicen muchos, ¿no? Un fiscal de la Nación que estaba investigando un caso muy delicado, que denuncia a la Presidenta de la Nación y otros exfuncionarios, que hoy están procesados por la denuncia que había hecho Alberto Nisman y que aparece muerto / asesinado, podemos decir, hoy en su departamento. Entonces creo que tenemos que reflexionar sobre esto, creo que hay que proteger a los agentes de la ley, hay que proteger a los fiscales, hay que proteger a los jueces y hay que exigirles también que hagan su trabajo con honestidad, con imparcialidad y con transparencia. Bien. Gracias, Laura, por venir. Gracias. Hasta pronto.
Gracias por invitarme. Bueno, nos encontramos la semana que viene y como siempre brindo por Isabela. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Vení a Escobar y disfrutá del paseo de las esculturas al aire libre, la granja educativa Don Benito, el jardín japonés, el museo del tren, el polo gastronómico Calle Mendoza y mucho más. Entrá a www.escobarturismo.tour.ar. Escobar florece. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En Córdoba, los gasoductos troncales están 100% en obra o terminados para llevar gas natural a todos los cordobeses. Córdoba está fuerte. Gobierno de la provincia de Córdoba.